Cordial saludo, mi nombre es Wilson Camilo Velández Salcedo, soy estudiante de Filosofía de la UNAD y voy a hacer el desarrollo de la tarea número 5 de Filosofía no occidental. Para el desarrollo de esta tarea escogí el pensamiento filosófico del mundo árabe. Para ello voy a empezar hablando de Al-Farabi. Al-Farabi fue uno de los pensadores o filósofos más importantes para el mundo occidental, ya que su pensamiento fue influenciado por muchos matices o por muchos conceptos de Aristóteles y de Platón. Él planteaba dentro de sus pensamientos el tipo de la virtud humana. La virtud humana lo concibe como valores que son aplicados constantemente y lo convierten en un hábito al ser humano. Entonces el ser humano convierte sus valores en un hábito y eso se convierte en una virtud para el humano. También habla de una moral. Esta moral está guiada por unos principios y esos principios deben estar bien fundamentados. Deben de tener una base ética, que ahí va influenciado también por Aristóteles y su ética, junto con la metafísica de Aristóteles. Entonces, Al-Farabi tenía esos matices tanto de Platón como de Aristóteles y fundamentó sus libros y sus pensamientos en base a ellos. Dentro de sus escritos, él hablaba de una ética ejemplar y un gobierno ideal. Esta ética ejemplar se encuentra dentro de la metafísica. Son esas virtudes, esas cualidades que no son materializadas, pero sí llevan al ser humano a tener un comportamiento acorde al bien, al hacer el bien. El gobierno ideal está liderado por un humano que esté acorde bajo esas virtudes o esos principios. Entonces los principios fundamentan la moral con la que el humano puede tener una buena ética y al mismo tiempo adquirir sabiduría para tomar unas buenas decisiones. Por eso sería un líder. Y este líder, dentro de sus textos también hablaba sobre el camino de la felicidad. Una felicidad verdadera, que no es guiada por el placer, como es planteada en la filosofía helenística, por Epicuro. Este camino lleva al ser humano a adquirir la virtud, esa virtud que hablamos anteriormente, que le ayude a ser un buen ser humano, un ser humano consciente y pensante. Las similitudes que encontré a la hora de comparar la filosofía farabiana de Al-Farabi con el pensamiento occidental, más actualmente, digámoslo así, es que todos esos pensamientos que él planteaba en base a los textos aristotélicos y a los textos de Platón se fundamentan también y complementan también mucho de las creencias religiosas que manejamos acá en Occidente, como lo sería el camino a la felicidad o aquí es conocido como el paraíso, un gobierno ejemplar, un gobierno ideal, una ética, una buena ética. Todo eso se ven fundamentados por diferentes escrituras, pero llevan a un mismo concepto. Entonces, partiendo desde ese principio, las dos tienen similitudes que las complementan y las asemejan. Hablando también sobre la cultura del mundo árabe, podremos hablar sobre el Islam y sus 5 pilares. El primer pilar habla sobre la fe, una fe que tienen que profesar los que practican el Islam hacia Alá, que es su Dios, y consiste en declarar una frase frente a unos líderes religiosos para que se considere un partícipe de su religión. También es considerado o es importante que la persona que decida participar al Islam no lo haga por algún tipo de beneficio propio o por caer bien, digámoslo así. Eso es porque le nace, porque quiere saber, porque quiere aprender, porque quiere conocer. También tocamos el siguiente tema, que es la oración. Ellos tienen que realizar una cantidad de oraciones al día para ver reflejado que sus peticiones sean asimiladas por Alá. Dan una limosna, pues es entendible, un porcentaje de su salario es
es para ayudar a las personas más necesitadas, cumplen un ayuno en ciertas épocas especiales, y ese ayuno consiste en no comer nada desde que se pone el sol hasta que se oculta el sol. Y por último es la peregrinación de la Meca. La peregrinación de la Meca es prácticamente una acción obligada que debe realizar todo partícipe o todo creyente del Islam, de Alá, y consiste en ir a la Meca y realizar el ritual que ellos consideran. Al compararlos con las religiones no occidentales, es lógico encontrar ciertas similitudes como la fe en Dios, la oración, la limosna, el ayuno aplican ciertas religiones, y la peregrinación a la Meca lo consideraríamos como tipo de nosotros aprendizaje, ir a misa, ¿sí? Entonces, al comparar ese pensamiento del mundo árabe, tanto de su filosofía como de su cultura por medio de su religión, vemos que hay muchas semejanzas con el mundo occidental, tanto antiguo como actual, pero encontramos también muchas diferencias. En conclusión, el pensamiento del mundo árabe es un pensamiento que se enfoca en el amor al saber, al conocimiento y desarrollo espiritual, ético y moral del ser humano, y su religión se enfoca también en adorar a Alá y seguir sus principios. Muchas gracias.